Entonces, y formalmente damos por inaugurado la charla de hoy. Bárbaro. Ahora sí, cuando quieras. Hola, bueno, buenas tardes a todos y todas. Un gusto estar ya cerrando este ciclo de conferencias, cerrando quizás, quién sabe, el año también. Hoy teníamos programada una charla en donde iba a participar Noelia Garone y Adriel Magnetti. Noelia tuvo un inconveniente personal importante ayer, así que con toda la culpa se disculpó. Y bueno, no va a poder ser de la partida hoy, pero sí lo tenemos a Adriel Magnetti, que era su compañero de charla. Adriel nos va a hablar sobre las personas defensoras de los derechos humanos del ambiente, un tema bien escazú, bien su sello distintivo. Bueno, Adriel nos lo va a explicar. Realmente yo quisiera agradecer mucho a Adriel. Con Adriel empezamos a pensar este ciclo de conferencias hace unos meses atrás y bueno, y realmente es una gran alegría poder cerrar con él este ciclo de conferencias, poder ver que lo pudimos lograr, que es un sueño o al menos un escalón que queríamos lograr para la capacitación en derechos ambientales y en cuestiones vinculadas a derechos humanos y naturaleza. Así que nada, Adriel, es sumamente agradecido de toda tu predisposición y todo tu empuje. Con Adriel nos vinculan años de luchas ambientales. Adriel es un conservador un defensor no más, un conservador queda feo, un defensor de lo que es la naturaleza y la vida rioplatense. Así que bueno, hoy el camino nos vuelve a cruzar aquí. Viene de otra disciplina, no es abogado él, así que, y es joven, es muy joven, así que nos va a dar esa perspectiva tan novedosa del derecho ambiental, de juventud, de multidisciplina. Adriel ahora está trabajando como asesor de una diputada del Congreso de la Nación, así que no solamente es joven y viene otra disciplina, sino que está en un punto muy importante del debate parlamentario de políticas ambientales al día de hoy. Así que Adriel, simplemente gracias y bueno, todo tuya la charla y quedamos a la espera de la interacción con los asistentes. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Ariel. Bueno, gracias al instituto, a Andrés, que cordialmente me invitó a mí y a Noelia a participar de este ciclo. Como decía Ariel recién, lo venimos pensando hace un tiempito, sobre todo también porque el Acuerdo de Escazú, a medida que lo fuimos incorporando como instrumento, como insumo, nos empezó a hablar y nos empezó a decir la importancia de la formación de capacidades, ¿no? El desarrollo y el fortalecimiento de las capacidades y este eje de trabajo que se propone desde la cooperación. Entonces, desde la cooperación misma es que estos mundos se van encontrando, el mundo de las militancias territoriales y los espacios de trabajo con las comunidades en los territorios, con el mundo de las instituciones, el mundo de las personas que vienen poniéndole cabeza y poniéndole corazón también a dar respuesta desde el Estado a las demandas, en particular estos tan importantes derechos de acceso, ¿no? En ese sentido, como Ariel mencionaba recién, a mí me tocaba compartir con Noelia, que nuevamente les hago extensivo su saludo y las correspondientes disculpas. Ella hoy no nos va a poder acompañar, pero está muy agradecida también de poder formar parte de esta idea, de este proceso. Y ahí yo voy a poner un punto importante, ¿no? Tanto Escazú como estas instancias son procesos. De ninguna manera son productos finales que ya está todo escrito y está todo dicho, sino que vamos haciendo el camino al andar, sobre todo porque estamos innovando en materia de derechos ambientales a efectos de buscar implementación, ¿no? Hay mucho conversado, hay mucho generado a lo largo del tiempo, pero todavía tenemos muchas deudas de implementación. Y en ese sentido, yo ahora les traje una pequeña presentación y mi idea es ir y volver,
con la presentación, es decir, compartir, pero en cierto momento también dejar de compartir y hablarles directamente a la cámara, con algunos conceptos relativamente centrales en lo que hace al acuerdo, ¿no? Entonces voy a proceder a mostrarles un breve PowerPoint para explorar algunos conceptos. Indíquenme, Ariel, si esto se está viendo. Perfecto, Adri. Se ve muy bien. Muy bien. Que Entonces, avancemos nomás. avancemos. Como venimos diciendo, el Acuerdo Regional sobre acceso a la información, la participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales en Latinoamérica y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, es lo que nos convoca. Y durante los últimos años es notorio, lamentablemente, el incremento de la violencia que nuestra región, Latinoamérica y el Caribe, empieza a demostrar, empieza a ser un récord negativo que no tiene nada para enorgullecernos respecto a lo que significa ser defensor, defensora de los derechos humanos en materia ambiental en estos territorios, y ya vamos a ir viendo cómo Argentina en ese sentido no es la excepción. Este informe, Global Witness, es una organización que se dedica justamente a reportar año a año y va generando diferentes documentos y publicaciones que hacen referencia a diferentes situaciones, ¿no? En algunos casos directamente sobre las y los defensores, pero en otros aborda, por ejemplo, el impacto de las actividades extractivas, por ejemplo, la institucionalidad o la falta de ella en algunos de los países del mundo, porque es una organización global. Y el último informe, publicado en julio de este año, que se titula Defender el Mañana, pone el contrapunto de la crisis ambiental, la crisis ecológica y climática, con respecto a las amenazas que esta crisis representa para las personas. Y en ese sentido ya lo vamos a ir explorando, pero el acuerdo tiene una serie de principios que nos hacen ir entendiendo poco a poco en su lectura qué es un acuerdo de derechos humanos y qué es un acuerdo que pone a las personas en el centro. En ese sentido, les recomiendo que revisen reciente publicación de la revista Jurisprudencia Argentina, el primer artículo de la sección de doctrina de Néstor Caferata, que habla justamente del principio pro persona, ¿no? Que se puede recolectar de todos los otros instrumentos jurídicos en materia de derechos humanos y que justamente Escazú, al ser un tratado también de derechos humanos, nos permite percibir en su lectura y en las disposiciones que va señalando. En términos de los números, me parece que está bastante claro, ¿no? Latinoamérica es la región del planeta más peligrosa para ser defensor, defensora de los derechos de la naturaleza, de los territorios, de la biodiversidad, defensor del ambiente en general. Lamentablemente, países como Colombia, como Honduras, como Nicaragua, como Guatemala, como México, como Brasil, son, bueno, Venezuela, por supuesto, son lugares realmente peligrosos, donde no solo está en riesgo la vida de las personas, sino que además se ven vulnerados otra serie de derechos fundamentales, como el derecho, por ejemplo, a la libre expresión, y vamos a ir un poquito explorando qué significa esto a lo largo de la conversación del día de hoy. Como les dije, Argentina no está exenta y en particular tenemos una historia que está trazada por algunas conflictividades socioambientales que, por ejemplo, se pueden recolectar muy bien en el trabajo del grupo de Gabriela Merlinski, del Instituto Gino Germani de Estudios Sociales, donde se hace una cartografía de los conflictos ambientales y vamos a ver que sistemáticamente las actividades extractivas, con matriz extractiva, en general suelen tener asociada un alto grado de conflictividad socioambiental. Y esto tiene una razón de ser, es decir, hay un factor que explica por qué las actividades extractivas siempre tienen asociado cierto grado de conflictividad. Acá les dejo para que busquen solamente algunas referencias. Vamos a encontrar que Latinoamérica tiene todas las medallas de ser el lugar más peligroso por muchas razones distintas, no solo en términos de los asesinatos, sino también en términos de las violencias en el sentido amplio.
quiero dedicarle 2 segundos a hablar de Berta Cáceres y de algunos otros ejemplos de lideresas. En este caso, Berta es un símbolo, es un ícono de las luchas en Latinoamérica. Berta indígena, defensora de los derechos de su tierra en Honduras, en donde nació, vivió y en donde también fue asesinada, en la localidad de Intibucá, justamente, Intibucá. Berta también era una activista feminista, era una reconocida referente de su comunidad y fue asesinada el 3 de marzo del año 2016, convirtiéndose así en una bandera para las luchas de los pueblos de la patria grande latinoamericana, pero además en una referencia conceptual, ¿no? Berta recibió sistemáticamente amenazas y amedrentamientos por parte de quienes debían protegerla. Y en este caso quiero hacer especial mención a una intervención que tuvo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que interpuso una medida cautelar y sin embargo el Estado de Honduras no hizo todo lo que estaba a su alcance para proteger a Berta Cáceres, que fue asesinada a sangre fría en su propia casa por sicarios, posiblemente contratados por la empresa de la cual Berta estaba intentando defender a su territorio. En síntesis, el conflicto en el territorio de Berta Cáceres era la instalación de una represa que ponía en riesgo la integridad ecológica y la vida de las personas, la salud de las personas que habitaban en ese territorio. ¿Y cuál es el correlato de esto con la realidad? Bueno, en el 2016 Berta es asesinada, pero antes había recibido este premio Goldman, que es una especie de Nobel ambiental, y justamente hace un ratito me mandaron esta noticia, en el día de ayer fue publicada y yo se las traía para compartir. 6 personas a lo largo de todo el planeta recibieron este Nobel ambiental y entre ellas hay 2 personas de Latinoamérica que, oh casualidad, son mujeres. Estamos hablando de Lady Pech, una aborigen ecuatoriana de la Amazonía ecuatoriana que se opone a las actividades extractivas, en particular de minería y petróleo en la Amazonía, y también estamos hablando de Nemonte Nequino, que también es una reconocida activista mexicana, donde se logró frenar el avance de las transnacionales que trabajan con la soja transgénica, en particular de Monsanto, en los lugares donde la viabilidad de la población de polinizadores de abejas está sumamente amenazada. Antes de seguir directamente con las disposiciones que el acuerdo contiene, vamos a poner un freno y vamos a compartir algunas otras cosas centrales que hacen a este andamiaje jurídico que Escazú como instrumento nos provee. Y ya desde la introducción, desde el marco conceptual del acuerdo, donde se plantean los principios, donde se plantea cuál es la importancia del acuerdo, cuál es el descriptor del clima de época que Escazú nos viene a proponer. Y en ese sentido, las compañeras ya lo fueron abordando, Andrés en la primera conferencia, pero después Dolores, María Eugenia y Florencia en la última. Escazú propone un nuevo paradigma de democracia ambiental. Y esto no es solamente una consigna, sino que se cristaliza en derechos concretos, pero además de los derechos concretos, en particular estos derechos de acceso que ya supimos explorar, a la información, a la participación pública en materia ambiental y a la justicia ambiental, viene a proponer una forma en la cual se ejercen y se deben garantizar estos derechos. Es decir, no es como antes, no es en el viejo paradigma de la participación pasiva o participación testimonial que solemos estar acostumbrados a ver, sino que Escazú le viene a proponer a los estados parte, que arbitren medios para garantizar que el cumplimiento de estos derechos de acceso sea de forma significativa, que sea de forma real, que sea de forma eficiente, oportuna, con el principio de máxima publicidad, con el principio de celeridad. En ese sentido, los estados que estamos formando parte del acuerdo, Argentina está a pocas horas de hacer el depósito de Naciones Unidas, tenemos obligaciones, ¿verdad?, por ser estados parte, y no podemos ignorar que este descriptor que yo les compartía recién sobre la importancia de las personas en
la defensa de la naturaleza, la defensa del ambiente, es central. O sea, Escazú reconoce este rol central. No lo deja como un elemento aislado, anecdótico. ¿Cómo es que aparece entonces en el artículo 9, que ahora lo vamos a repasar en detalle, cómo aparecen estos derechos? Bueno, ustedes saben muy bien, porque Andrés lo compartió en la primera conferencia, que el Acuerdo de Escazú es producto del Principio 10 de Río en el año 92, que se retoma en el año 2012 y que se llevan adelante 6 años de negociación para que finalmente en marzo del 18, no es casualidad que se adopta el acuerdo el mismo día que fallece Berta Cáceres, el 3 de marzo del año 2018, en aniversario de la muerte, del asesinato de Berta Cáceres. Los representantes del público, de los cuales Dolores, Andrés y otros formaron parte, tuvieron un rol trascendental para que se incluyan estas disposiciones. Es decir, que lo que diferencia a Escazú y lo que lo hace un instrumento único en el mundo, por ejemplo, en diferencia de Argus, que es el hermano de este acuerdo pero en Europa, es que las disposiciones que contiene, poniendo a las personas en el centro, sobre las personas defensoras de los derechos humanos en materia ambiental, son únicas en su tipo, ¿sí? Son disposiciones vinculantes, son disposiciones que establecen con suma claridad cuál es ese rol que tienen las personas defensoras. Y en ese sentido voy a repasar brevemente lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala como las amenazas que las personas defensoras sufren o han sufrido a lo largo de la historia. Hablamos de asesinatos, pero también hablamos de ejecuciones a sangre fría, hablamos de desapariciones forzadas, hablamos de agresiones, amenazas, hostigamientos, actividades de espionaje e inteligencia, muchas veces ilegales, la criminalización de la protesta o la criminalización de las acciones de los defensores se ve. Adri, ¿estás por ahí? No sé si nos escuchás. Se nos tildó tu audio e imagen. Ahí parece que volvió Fernando. A ver. A ver. A ver, ahí volvimos. Ahí estás, Adri. Ahora sí, perfecto. Se cayó de repente la conexión, cosas que pasan. Retomo, Adri, ¿no? perdóname que te interrumpa. No estamos Sí. viendo el Power. No sé si lo estabas compartiendo o no en este momento. No, recién no lo estaba compartiendo. Perfecto, listo. Seguimos entonces. Seguimos. Disculpen la interrupción. Entonces les compartía que la serie de amenazas que las y los defensores de derechos humanos en materia ambiental perciben no solo se trata de asesinatos, sino que son un amplísimo abanico de acciones. Y allí yo quiero ser enfático porque el trinomio que el Acuerdo de Escazú propone revisar, que es la relación entre las comunidades, las empresas y el Estado, muchas veces ejerce y permite evidenciar las relaciones de poder que hacen que el ejercicio de esos derechos sea asimétrico y que por lo tanto el acceso a estos derechos de acceso, la garantía de estos derechos, no sea impartida por igual, no sea accesible de igual manera para cualquier persona. Allí es donde el acuerdo toma una perspectiva latinoamericanista y nos hace reflexionar sobre qué tiene de particular ser una persona vinculada a los temas ambientales. Ya ni siquiera digo persona defensora de derechos, sino cualquier persona, cualquiera de nosotros, nosotras, nosotres, que estamos vinculados a lo ambiental en Latinoamérica. En líneas generales, los impactos ambientales los generan una minoría que ejerce concentración del poder, concentración de la riqueza, pero los impactos, los pasivos ambientales y los impactos sobre la salud de las personas y sobre la salud del ambiente se colectivizan. Es decir, que ante las acciones de una minoría, que siempre actúan en pos de concentración, los impactos ambientales se popularizan, afectan a grandes mayorías
Y en particular son estas grandes mayorías las que en general no tienen los mismos recursos simbólicos, materiales e instrumentales para ejercer sus derechos en defensa de esa vulneración o de ese impacto sobre su calidad de vida. En ese sentido, el Acuerdo de Escazú pone en el centro el derecho a gozar en un ambiente sano, como dice nuestra Constitución, como dice la Ley General del Ambiente, como dice la carta que le da origen, que es la Cumbre de Río, sino que además pone al desarrollo sostenible, al equilibrio entre los diferentes modelos, las diferentes cosmovisiones, las diferentes formas de interpretar el mundo frente a un Estado que ahora va a ser garante de estos derechos para las personas. Entonces ahora sí voy a volver a compartir y sí les quisiera mostrar un poco de qué se tratan las disposiciones que contiene el acuerdo, que están en el artículo 9. Un segundito, por favor. Ahí estamos. Y vamos. Supongo que ya se está viendo. Y no quiero dejar pasar lo trascendente de las palabras, ¿no? El acuerdo habla de personas defensoras de los derechos humanos en materia ambiental. Y va a usar esta toponimia a lo largo de todo el articulado y lo va a hacer mención desde el prefacio, desde las palabras introductorias hasta el final. Y es importante porque no son personas defensoras del ambiente en sí mismo, sino que el concepto es un poco más amplio. Y por eso el acuerdo es tan importante en términos de pensarlo en clave de derechos humanos, porque incluso Argentina ahora tiene la oportunidad de, una vez que suceda la ratificación, darle jerarquía constitucional. ¿Y por qué esto va a ser posible? Porque es un acuerdo de derechos humanos y es en esa óptica que tenemos que leerlo. Las textuales del artículo 9 dice: garantizará un entorno seguro y propicio. Seguro y propicio. Seguro y propicio. ¿Qué significa seguro y propicio? Bueno, dependiendo del lugar, de la región en la que estemos, esto va a tomar acepciones particulares y vamos a tener una consonancia local de lo que esto significa, pero en términos claros, no habla solamente de prevenir asesinatos de personas defensoras, sino que habla también de garantizar todo el resto del paquete de características de ese entorno. Es decir, tener libertades plenas, ¿sí? El acuerdo habla de personas, habla de grupos y de organizaciones. En este sentido, es reivindicativo de la militancia del Acuerdo de Escazú. Es reivindicativo y reconoce el ejercicio organizacional, popular y masivo que la tradición de lucha social y ahora socioambiental en nuestro tiempo tiene Latinoamérica y que quizás eso sea lo más diferencial respecto a otras regiones del mundo, como es el caso de Argus en Europa. Dice que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales, puedan actuar sin amenazas, restricciones y inseguridad. Esto es importante porque la primera palabra del artículo dice garantizará, es decir, las partes, el Estado. El Estado es garante de este derecho. Y esto es trascendental, porque antes yo les hablaba del trinomio, comunidades, empresas y Estado, o empresas en el sentido amplio del sector privado. El Estado como parte actuante, como suscriptor del Acuerdo de Escazú, como integrante, es quien va a garantizar ese derecho. Y vamos a ver cómo esto representa contradicciones hacia el interior de algunos estados de Latinoamérica, porque son los mismos estados los que suelen ejercer las violencias y suelen amenazar y suelen poner en peligro a las y los defensores del ambiente. Entonces, en un caso como el de Berta Cáceres, donde el Estado debía ser garante, el Estado al mismo tiempo estaba habilitando la construcción de la represa de la que Berta estaba tratando de luchar en contra. Entonces, hay que analizar todo en un contexto y entender cómo este acuerdo hace que los estados deban revisar la forma en la que vienen haciendo las cosas y las garantías y los derechos que le proveen a su pueblo. En segunda instancia, el segundo inciso dice que las personas defensoras van a tener derecho a la vida y derecho a la integridad personal. Fíjense cómo esto empieza a tener correlato con las, por ejemplo, movilizaciones populares o movilizaciones masivas cuando esto así lo requiere. También van a tener derecho a la libertad de opinión y expresión,
van a tener derecho a la reunión y a la asociación pacífica y derecho a circular libremente. Esto, de nuevo, trascendental a los efectos de cuando se vuelve necesario recurrir a las movilizaciones o a las manifestaciones públicas. Y por último, termina diciendo el acuerdo en su frase final, así como también la capacidad para ejercer los derechos de acceso. Y aquí quiero ser muy claro. El acuerdo, a pesar de que esto se debatió, no establece quiénes son y quiénes no son las personas defensoras. El acuerdo no lo dice. Pero de forma implícita, a medida que vamos interpretando la realidad de nuestras comunidades, de nuestros pueblos y de los diferentes países, la palabra, el concepto de persona defensora va tomando acepciones particulares. Acá en Argentina podríamos sintetizarlo en estas categorías, que son bastante amplias también, como por ejemplo los guardaparques, en general los agentes de conservación territoriales, brigadistas, campesinas, campesinos, integrantes de pueblos originarios, de las comunidades rurales, pero también, y no es excluyente, activistas, ¿sí? Militantes que pueden estar en las ciudades, que pueden estar en los pueblos, no necesariamente viviendo en la ruralidad, en el medio del monte. Por supuesto, los representantes de esas comunidades, que algunas veces no están directamente habitando en la comunidad, sino que en algunos casos viven en las urbanidades en nuestro país. Pero el acuerdo es explícito respecto a la amplitud, porque el acuerdo permanentemente habla sobre el impacto sobre la salud y el ambiente en las personas o en los entornos en los que estas personas habitan, y hace mención explícita a los conceptos tan coyunturales que hoy estamos atravesando, como el de una sola salud, el de la integridad personal y ecológica, el bienestar como un derecho humano a la par del derecho al ambiente sano, y la salud como un abordaje integral donde ingresan las personas pero también ingresa el ambiente. Y por esa razón, la categoría, la toponimia, personas defensoras, exista o no exista un registro, por ejemplo, todavía está en un carácter laxo y en un carácter amplio que debiésemos tratar de ajustar a medida que avanza el tiempo, para que justamente no caigamos en banalizaciones sobre qué implica ser persona defensora y para que este concepto no sea atribuible a cualquier sujeto, inclusive si este sujeto tiene malas intenciones. Ahora quiero repasar entonces de una forma quizás más dinámica y gráfica algunas cosas más que dice el acuerdo, y les leo textual un fragmento de la introducción que dice: reconociendo también la importancia del trabajo y las contribuciones fundamentales del público, es decir, el espacio de 6 personas que son los representantes, las y los representantes de la ciudadanía que el acuerdo llama público, y los defensores, las y los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, para el fortalecimiento de la democracia, de los derechos de acceso y el desarrollo sostenible. El acuerdo consagra el derecho a la vida, el derecho a la reunión y asociación pacífica, a la libertad de expresión, a la circulación libre y a la integridad personal. En ese marco quiero resaltar que quizás a nosotras y a nosotros hoy por hoy nos vengan a la mente los conflictos que se desarrollan en lugares de Latinoamérica con mayor grado de virulencia, con consecuencias severas más evidentes, como es el caso de Berta, pero también como pasa en México, en Colombia, en Brasil, en Guatemala o en cualquiera de los países que estuvimos mencionando. Pero sin embargo, Argentina no es la excepción. Y Argentina no es la excepción porque en Argentina habitan muchas comunidades indígenas, originarias, pueblos locales de identificación ancestral, y estas comunidades históricamente han sido ignoradas. Estas comunidades tienen voz en sus territorios e históricamente han sido ignoradas, justamente, han sido acalladas, no se ha dado la respuesta pertinente, no se ha escuchado los reclamos y los posicionamientos desde estas cosmovisiones, no ni siquiera desde estas personas, sino desde estas formas de interpretar el mundo. Entonces, todavía tenemos deudas pendientes y las personas que forman parte de las comunidades originarias de nuestro país no están exentas de estos mecanismos
de violencia institucional, donde la no escucha también es una forma de violencia, y la no participación en los términos que propone el 169 de la OIT, reconociendo la consulta libre, previa e informada, hace que muchas veces estemos en una posición de conflictividad y la relación entre la institucionalidad y estas comunidades no sea la más apropiada. Entonces, quiero destacar que hoy existe un proyecto muy interesante de acompañamiento en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires de los TICAS, que es este concepto tan interesante que Ariel conoce muy bien, de los territorios y áreas conservadas por pueblos indígenas y locales y comunidades locales, que se aplica a lo largo de todo el planeta, pero que ahora está aterrizando en Argentina, y que tenemos una comunidad tica muy bien organizada que responde y representa a estas situaciones que venimos relatando. Dos o tres conceptos más y luego ya pasamos quizás a un intercambio. La Ley General del Ambiente señala como uno de los principios el de equidad intergeneracional. Y como Ariel ya les contó, yo tengo 24 años y formo parte de una generación que estamos dispuestos a militar y trabajar para transformar todo aquello que deba ser transformado respecto a la institucionalidad, el grado de respuesta de las autoridades políticas, de las dirigencias, a las demandas colectivas e históricas que hoy nos ponen en esta situación crítica de crisis humanitaria, de crisis ambiental. Y este principio de equidad intergeneracional que está consagrado en nuestro marco jurídico también lo recolecta el Acuerdo de Escazú. Y esto es importante porque no todos los estados de Latinoamérica y el Caribe tienen un plexo de normas como tenemos nosotros en nuestro país, y hay que reconocer entonces que estos principios tienen que iluminar la forma en la que pensamos, en la que hacemos, en la que decidimos. Esta equidad intergeneracional, que también debería plasmarse en equidad en otros sentidos, como por ejemplo la equidad sociocultural, la equidad étnica, la equidad de género, la equidad de representaciones y de visiones del mundo, es bastante importante y me parece fundamental que lo tengamos presente. Este mismo informe que yo les mostraba de Global Witness aborda la cuestión de las personas defensoras y dice, bueno, para poder abordar las causas estructurales en un proceso cíclico de responsabilidad por parte de los estados, vamos a tener que pensar en mecanismos de rendición de cuentas. ¿De quiénes? Bueno, de los sectores que hoy amenazan esa integridad, ese derecho al ambiente sano de las comunidades que habitamos en los territorios. Y para ese sistema de rendición de cuentas vamos a tener que poner en el centro, vamos a tener que ponerle foco en las personas defensoras y escuchar lo que esas personas desde los territorios nos dicen. Cierro con esta imagen de Ángela Ortiz, una de las defensoras asesinada en el conflicto armado de Centroamérica, y les dejo esta frase de Berta Cáceres que dice: la madre tierra militarizada, cercada y envenenada nos exige actuar. No solo tenemos frases de compañeras y compañeros de otros lugares de la región, sino que también tenemos referencias locales, y les quiero dejar algo que Florencia, que fue parte de este curso, de este ciclo, nos compartió en otras charlas, en particular en las de ese proyecto TICAS que yo les mencionaba, que hace mención a cómo Argentina tiene una tradición de organización y de lucha, pero en particular respecto a los derechos humanos, y no quiero explayarme demasiado con esto, pero el trabajo que hicimos de Memoria, Verdad y Justicia, el trabajo que seguimos haciendo posterior al juicio de las juntas, el trabajo que hizo la CONADEP y el trabajo permanente reivindicativo de lo que significa las libertades y la memoria del rol que tiene que tener el Estado frente a la garantía de los derechos humanos, me parece que zanja un tiempo y nos permite, como Argentina, como país y como sociedad, ser referencia para nuestra región y para el mundo, y tener ese cierto grado de exportación hacia el exterior de estas políticas, de estas condiciones, de estas construcciones de sentido, dice
dice Florencia, construcciones de conocimiento. Así que eso respecto a la presentación. Quizás, Ariel, si te parece, podemos ver si tenemos alguna pregunta. Por mi parte, si alguien quisiera hacer uso del micrófono, no tengo ningún problema. Y si no, podemos compartir algunos otros conceptos también. Quedo atento. Bueno, Adriel, muchísimas gracias. Realmente es un placer escuchar la claridad conceptual. Yo creo que este tema que nos presentaste baja con maestría esta noción de este puente que Escazú nos traza entre los derechos humanos y los derechos ambientales, o entre el ambiente y la dimensión ambiental y social. La pregunta es inevitable, uno entiende o sabe o ha escuchado de asesinatos, vejaciones, amenazas, coacciones, bueno, una parte interesante del Código Penal en cabeza de defensores y defensoras de derechos humanos y de ambiente. Ahora la pregunta concreta es, y uno lo ubica, sabe de los casos de Honduras, de Guatemala, de México, de Colombia, de Brasil, si quiere. ¿Cómo lo ves esto en nuestra realidad argentina? ¿En qué regiones argentinas ves mayores vulneraciones de derechos? ¿Y cómo encontrás la cuestión del género en todo esto? Es decir, uno sabe que las principales víctimas de los derechos vulnerados, en particular los ambientales, son mujeres, son niños, son personas ancianas, son comunidades originarias, pero en el caso puntual de Argentina, yo te preguntaría si nos podés compartir al menos un diagnóstico de cómo ves esta conflictividad en territorio, ¿no? Ya saliendo de las grandes causas, de las denuncias que terminan en procesos judicializados, ¿cómo ves el día a día en territorio, ¿no? ¿Dónde está pegando más fuerte esto? No sé si soy claro en la pregunta. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, gracias, Ariel. Trato de abordar quizás un esbojo, un esquema de respuesta, porque es un tema complejo. En particular, el anclaje local de la problemática de vulneración de derechos a comunidades, a personas defensoras en nuestro país está asociado a la matriz de actividades económicas extractivistas en los casos en los cuales lamentablemente no estamos reconociendo que la prevención de conflictos viene de la mano de respetar ese consentimiento previo e informado de las comunidades que habitan los lugares que van a ser impactados. Es decir, si nosotros no entendemos que este concepto preventivo, este concepto precautorio se aplica sobre todo respecto a la gente que habita en esos territorios, estamos equivocando el diagnóstico sobre dónde va a estar la resistencia. Muchas veces las comunidades no resisten a la idea en sí misma, sino resisten al cómo se llevan adelante esas ideas. Cuando aterrizan los grandes proyectos sin evaluaciones ambientales estratégicas, sin la información a disposición, en ese sentido, con Andrés discutimos mucho esto y decimos, nada de nosotros sin nosotros, nada que nos afecte sin participarnos. Si las personas se enteran que los lugares donde habitan van a ser transformados, una vez que ya están siendo transformados, y bueno, con razón, porque esos efectos van a ser directamente sobre su forma de habitar, sobre su cosmovisión, sobre su identidad cultural, sobre lo que representa socialmente habitar en esa tierra. Entonces yo veo mucha conflictividad en el eje cordillerano de nuestro país, en particular asociado a las actividades de minería no responsable. Veo mucha conflictividad asociado a las actividades hidrocarburíferas en los lugares en donde no se contempla la planificación y desarrollo del territorio con las comunidades, porque el ordenamiento del territorio no es un proceso tecnocrático, sino que debiese ser un proceso eminentemente participativo, construido de forma horizontal de abajo hacia arriba, primero entendiendo las necesidades de cómo quiere vivir esa gente y luego sí, yendo a plasmar eso en mapitas y en lineamientos o en recomendaciones para ordenar las actividades humanas. Sí veo que permanentemente pensamos que la conflictividad ambiental está en la ruralidad argentina.
O sea, están los lugares donde se usa excesivamente los agroquímicos, están los lugares donde se vuela a la montaña para sacar oro, o están los lugares en donde se deforesta para hacer uso maderero del monte. Pero, sin embargo, acá, en la región rioplatense, en Buenos Aires, aprovechando que estamos en un instituto bonaerense, también ocurren cosas. En particular, yo vengo de la tradición de organización de base, en defensa de los territorios y la biodiversidad, dice la Red de Áreas Protegidas Urbanas, la RAPU, de la que yo formo parte, y siempre ponemos esto sobre la mesa, ¿no? No es que la naturaleza es un elemento que está exento de la urbanidad. En las ciudades también tenemos naturaleza, en las ciudades también tenemos lugares valiosos para cuidar, y es ahí donde los municipios generan esta lógica algunas veces perversa de, no, bueno, esto es algo menor, es algo secundario, primero le tengo que dar de comer a la gente, acá tengo un montón de gente pobre que necesita ser atendida primero antes de, bueno, no, el Acuerdo de Escazú es muy claro en este sentido, la dimensión es socioambiental y bajo ningún punto de vista podemos tratar de luchar o de militar por la justicia social si no lo hacemos también por la justicia ambiental y por esa razón, específicamente por esa razón, a la hora de pensar y de diseñar políticas públicas de cualquier índole, pensemos que no tienen impacto en el ambiente, bueno, ahí tenemos que hacernos la pregunta, sí tiene. Prácticamente todas las decisiones de política pública terminan teniendo de forma indirecta o directa impactos sobre las cuestiones ambientales y es importante analizarlas y ponerlas sobre la mesa. Por eso, quizás lo que yo veo en este momento es una gran oportunidad para que empecemos a dar reconocimiento a que estos problemas existen. El Acuerdo de Escazú reconoce que esto pasa. Bueno, ahora en Argentina nos toca hacer lo mismo. Nos toca entender que la construcción de institucionalidad y los debates públicos sobre cómo dar acceso a estos derechos tienen que ser desde una perspectiva pro persona, tienen que poner el principio de máxima publicidad desde el inicio, tienen que cumplir estos estándares, porque estos estándares nos previenen conflictos. Si no queremos tribunales inundados con demandas, si no queremos tribunales inundados con recursos presentados por las dudas, si no queremos procesos de participación infinitos, bueno, garanticemos todas las condiciones previas para que esto no pase. Hagamos mejor el proceso democrático ambiental, hagamos una calidad mejor del proceso de gobernanza ambiental y de esa manera vamos a estar atajando posibles conflictividades que en muchos casos, bueno, se podrían evitar. Claro, claro que sí. A ver, no quiero que termine siendo esto un ida y vuelta entre vos y yo, que las tenemos a diario, por suerte, de repente me enorgullece esta amistad. Es realmente motivante que a los 24 años haya personas que ya estén en esta frecuencia de defensa de lo colectivo. Pero me gustaría, hoy no somos tantos, así que estamos como más en familia. Así que, y también no puedo acceder al chat, no sé por qué no puedo acceder no puedo interactuar en el chat, no puedo leer si hay algo en el chat, ni tampoco puedo interactuar. Así que los y las invito a que abran micrófono, a que compartan, intercambien con Adriel y también compartan reflexiones siéntese libre de compartir reflexiones sobre lo que hemos estado viendo en estos 5 encuentros, ¿no? Esto que nos habla Adriel de una nueva realidad o una nueva forma de leer la realidad, una realidad en donde los conflictos ambientales son cada vez más recurrentes, en donde el Estado va a tener que salir a asumir, no solamente la sociedad tiene que tener otra postura ante esto, sino el Estado, en esto de que hemos hablado también en otros encuentros de las distintas formas de relacionamiento entre sociedad y Estado, qué es lo que viene, cuál es el futuro que ya está, ¿no? Ese futuro que llegó hace rato, que dice la canción. Bueno, ¿cómo lo ven? Quisiera escucharlos y escucharlas a todos y todas, así que siéntanse libres de abrir el micrófono y, bueno, porque de eso se trata, ¿no? Adriel fue uno de los defensores de que este curso, a diferencia de los dos anteriores, sea en formato de tiempo real, ¿no? Para permitir el intercambio, no ese curso virtual de foros escritos. Así que aprovechemos
aprovechemos esta oportunidad y bueno, los escucho. Ahí Roxana Romero saludaba más temprano y ponía buenas tardes desde Corrientes, de la Facultad de Derecho de Universidad Nacional del Noreste, supongo que es, en Corrientes. Y después, bueno, María Isabel se disculpó por ingresar tarde, a lo que yo agrego que no hay ningún problema, por lo menos por mi lado. Y desde Formosa nos saluda, así que también una alegría contar con presencias de varios lugares del país. Les escucho entonces, si hay consultas, preguntas, cosas para discutir. A mí me gusta mucho plantear que si hay algo de lo que dije que no les pareció, que lo discutamos, que no parezca que simplemente vengo a decir mi mirada sobre el mundo y acá termina todo, sino que, como dice el acuerdo, estoy ahí a disposición para co-construir. Yo no llego a ver el chat. Yo lo leo, yo lo leo. Tengo un No, impedimento hay unas iniciales ahí, pero alguien de apellido Pastor le gustó eso de Patricio. nada para nosotros sin nosotros. Me gustaría escucharlo, Patricio, que es otro colega que viene siguiendo estos cursos de Derecho Ambiental del Instituto desde el primer curso de ¿Se este año. Así escucha? que, Patricio, te escucho bien, ¿eh? Ahí va. No, recién justo se fue por un segundo. Decía que justo a alguien de apellido Pastor, que no le veo, que tiene unas iniciales, pone eso de genial, eso de para nada para nosotros sin nosotros. Que es algo que le robé a Andrés, ¿no? Porque estuvimos buscando algunas consignas que puedan describir y que puedan interpelar sobre toda la sociedad. Porque si hay algo de lo que Escazú se trata, es de un instrumento popular. Es decir, no es un acuerdo más, como puede ser, por ejemplo, les voy a mencionar la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. O sea, son cosas lejanas. La Convención de Naciones Unidas de Diversidad Biológica. Eh, el Convenio de Naciones Unidas sobre Prevención de la Desertificación y Degradación de Tierra. Son cosas lejanas a la gente del día a día, pero como este es un acuerdo de derechos humanos, en particular de derechos ambientales, pretende ser un instrumento popular. Y en ese sentido buscamos en la campaña de Escazú Ahora para lograr su aprobación en el Congreso una serie de consignas que nos permitan llegar a la población quizás de una forma un poco más masiva, un poquito más directa, un poquito más amena, donde se pongan ejemplos claros sobre cómo esto afecta la vida de la gente, el ejercicio de derechos. Patricio, ¿estás por ahí como para comentarnos tus reflexiones? Tenemos un comentario ahí de Mercedes, entonces esperamos a Patricio si quiere hacer algún comentario. Mercedes Zamorano, que es de Jujuy, nos dice bueno, que llegó un poquito tarde y nos dice que comparte absolutamente la idea de justicia ambiental y social en el mismo plano, ¿no? Con el mismo grado de importancia. Yo quizás una cosita que me salteé de contar, que tiene que ver más con el enfoque jurídico. Las disposiciones vinculantes que el acuerdo hace en el artículo 9 de los derechos para las personas defensoras del ambiente, se pueden dividir como en tres categorías, ¿no? Hay derechos estructurales que tienen más que ver con el ejercicio permanente, con lo que pasa a nivel sistémico sobre el ejercicio de derechos, que sí se relacionan con esto de garantizar el entorno seguro y propicio para que las actividades de estas personas se puedan desarrollar en paz, entre comillas, normalidad, sin miedo a tener represalias. Es decir, las personas defensoras tienen que poder hacer ejercicio de los derechos de acceso, algo tan simple como completar un formulario de acceso a la información pública, sin miedo a tener represalias. Ha habido incluso casos en los cuales las personas no pueden regresar a sus comunidades porque reciben estigmatización. Porque, por ejemplo, en esa comunidad puede haber personas empleadas por esa empresa que quiere acceder a esos territorios para realizar algún desarrollo
extractivo y que por esa razón esa persona defensora, siente vulnerado su derecho y recibe cierto estigma y eso puede ser coercitivo para el ejercicio del derecho. Por otro lado, hay una serie de medidas que podrían catalogarse como de prevención y de protección, que son las ex ante. Es decir, todo esto que Berta Cáceres no pudo gozar, porque a pesar de que la Comisión Interamericana interpuso medidas cautelares, sin embargo, no pudo, no alcanzó, no fue suficiente para que su vida no se vea vulnerada y terminase asesinado, ¿no es cierto? Y en una tercera categoría tenemos los ex post, que son las medidas de respuesta, el acceso a la justicia propiamente dicho, cuando estos derechos de acceso son vulnerados. Y en ese sentido yo les traigo una idea que se viene trabajando en el conjunto de los representantes del público y que se viene laburando bastante, que es cómo el Comité de Cumplimiento del Acuerdo va a poder actuar como un espejo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y poder interponer cautelares, en el caso que sea necesario, para ejercer una defensa directa, es decir, exigirle a los estados que protejan la integridad física de las personas que ejercen estos derechos de defensa del ambiente. Todavía se está pensando cómo va a ser esto, seguramente sea objeto de la discusión en la primera conferencia de las partes, que todavía falta para que se desarrolle, pero una vez que el acuerdo entre en vigencia, va a ser uno de los temas principales porque justamente le da herramientas concretas a las personas defensoras, ¿no es cierto? Integridad, por supuesto, sí, sí, sí. No hay que dejar de lado que estamos hablando de un concepto de integridad en un sentido integral. Es decir, una integridad física, pero también psíquica, psicológica, emocional. Me parece que es bueno hacerlo mención de forma explícita, por supuesto. Yo, Adriel, no puedo dejar de... Yo soy una persona de corte mucho más grande que vos, bastante. Eh, Tengo mi tradición de funcionario judicial y, y- y también soy una persona que vive en un entorno rural, entonces se ha visto sometida muchas veces a esa situación o esa presión que vos nos comentás. Quizás en mi caso no es que quizás yo, por ejemplo, para garantizar el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, tengo que denunciar a mi patrón, sino antes bien a mi vecino, ¿no? Ese vecino con el que después compartís una tarde en las pasillos de un almacén, o ese vecino que por ahí es quien en otro momento, qué sé yo, vende parte de su producto o intercambias vos con él una producción de carne, de miel, de cereales, de verduras, digamos o un vecino que después es el que sale a arreglar la calle, o ese vecino que es el que por ahí te tira una onda y te saca con una linga del barro, o vos lo sacás a él, eh, y uno muchas veces dice, bueno, no, bueno, y te arrepentís y decís, bueno, acá avanzo, denuncio, no lo denuncio, genero o no genero un conflicto. Y en definitiva, cuando uno ve los tribunales, ve que son personas las que encabezan las carátulas de los expedientes, ve que son organizaciones de la sociedad civil en el mejor de los casos. Eh, Prácticamente no he visto al Estado denunciando ni a otras áreas del Estado, ni mucho menos a particulares. ¿Quién representa a la sociedad? Cuando, esto que nos contaba Andrés, ¿no? Creo que es en Argentina esto tiene una particularidad. Si uno se va a Brasil, en Brasil uno encuentra un Ministerio Público Fiscal muy fuerte, un Ministerio Público Fiscal que comprende la complejidad del conflicto y lo aborda en su totalidad. La pregunta, Adriel, es, y te pregunto a vos en tu potente y joven experiencia, ¿cuándo el Estado va a entender que el Estado es quien debe garantizar los derechos de la ciudadanía, ¿no? Quien debe garantizar el interés público, ¿no? El interés del pueblo. ¿Y cómo se va a instrumentar eso? Evidentemente, la Defensoría del Pueblo de la Nación
no han carado muchos procesos ambientales. Las defensorías del pueblo provincial prácticamente no tengo registro. Acá en Mar del Plata, de donde soy yo, no hace mucho se ha terminado la Defensoría del Pueblo Municipal interponiendo un recurso judicial por un delirio de una administración anterior. Eh, Hoy esa defensoría está siendo prácticamente dinamitada, quitándole de los recursos para poder funcionar. Tenemos la Defensoría del Pueblo del municipio de General Porredón, dicho por los propios defensores, con acciones concretas para su vaciamiento y desguace. ¿Cómo es esto, Adriel? ¿Qué nos podés comentar? ¿Cuándo el Estado se va a poner eh, a la altura de esta nueva realidad o de este nuevo paradigma de derechos colectivos que ya tenemos hace unos cuantos años reconocidos, ¿no?, en la Constitución Nacional? Mira, yo lo que puedo compartirte quizás es cómo desde las juventudes analizamos o percibimos este escenario en donde hay como dos formas de abordarlo, ¿no? Y creo que es una disputa de sentido. En ese sentido quiero ser muy claro. Hay quienes entendemos que el Estado es un gran sector y que todas las personas hacemos parte de ese Estado y que reivindicamos lo público y que entendemos que está desde adentro el trabajo por las soluciones y por eso nos involucramos en los procesos de fortalecimiento de la institucionalidad, por eso nos interesa que sea la justicia cada vez más fortalecida la que empiece a dar determinadas respuestas tan pendientes, sobre todo porque a veces se trata de falta de capacitación, a veces se trata de falta de capacidad, pero en otros casos se trata de falta de política, y a la falta de voluntad política se la combate con política, se la combate con estar en la calle exigiendo que eso, que parece que no es importante para las dirigencias, en realidad sí es importante, porque se logran movilizaciones masivas, porque se logra poner en la agenda pública. Ustedes se hubieran imaginado en otro momento que en el medio de la pandemia las únicas personas que fuimos autorizadas para acceder a los balcones del Congreso después de cierta cantidad de años donde eso no estuvo permitido, acceder a los balcones para presenciar las sesiones en la Cámara de Diputados, fuimos los colectivos de jóvenes que estuvimos militando por los temas ambientales. En la última sesión, de los 3 temas que se trataron 2 temas ambientales, la ley de fuego y la ley Yolanda. Creo que de a poco la política con mayúsculas va dando una respuesta para dar lugar a esas demandas, y en ese sentido quizás lo que yo sí veo es que tenemos que dar la disputa, quienes hacemos parte de la institucionalidad pública, de reivindicar lo público, ¿sí? De permanentemente poner nuestro esfuerzo, nuestras ganas en tratar de generar cada vez un Estado mejor. En ese sentido, creo que Escazú nos invita a discutir un nuevo paradigma de democracia ambiental con todo lo que la palabra democracia significa, un nuevo paradigma de gobernanza, que es una palabra muy interesante que les invito a que lean en términos de lo que significa la gobernanza ambiental, que ya salió en otras charlas, pero me parece trascendental tenerlo como un faro para analizar cómo se toman las decisiones, qué procesos se dan, incluso adentro de las instituciones, adentro de los ministerios públicos. Existen mecanismos de gobernanza, están implícitos y los vemos como mecanismos de gobierno, pero en realidad no son gobierno, en realidad son gobernanza. Entonces, me interesa empezar a generar estos puentes hacia nuevas culturas, ¿sí? Hacia nuevas culturas de participación, participaciones diferentes, proactivas, donde ya no esperamos que todo nos llegue y esté al alcance y el Estado es quien tiene que ocuparse de, y yo espero acá tranquilo. Hay que hacerse parte de eso y no es simplemente generar demandas, ir y presentarlas y esperar que el Estado actúe. No, somos parte de ese Estado que generamos, y de nada serviría que la interpretación social de Escazú sea empezar a generar un montón de pliegos, un montón de carátulas de medidas cautelares o de recursos diversos para ir frenando cosas. Me parece que no es por ahí. Escazú no es que es simplemente un freno de mano a todos los proyectos hasta tanto no se cumpla determinada cuestión. En realidad, si nos quedamos con que Escazú es eso, estamos interpretando lo superficial solamente. Porque eso sería como una batería de instrumentos que te dicen, bueno, si te van a hacer esto, activa aquello, si van a hacer aquello, activa lo otro. Pero en realidad Escazú viene a discutir el paradigma y viene a decirnos,
a los estados, que estamos ciertamente avanzados en materia de normas ambientales, y a los estados que están atrasados, como es el caso de Perú, o como es el caso de los estados en los cuales ni siquiera están garantizados los derechos mínimos. Los derechos mínimos. La Constitución de Chile es un ejemplo clarísimo. Es un ejemplo clarísimo de una Constitución que no hace eco del tiempo del cual es hija. ¿Cómo tenemos que revertir ese proceso? ¿Cómo tenemos que poner de nuevo al Estado en el centro? Y si esta pandemia no es la manifestación clara del rol que debería tener el Estado, no sé qué sería. Hay mucho para decir sobre esto, pero me parece que tenemos que discutir esa cultura, tenemos que volver a reivindicar lo público y volver a trabajar para fortalecer el Estado, del cual somos parte, por supuesto. Es excelente, Adriel, porque tu reflexión nos coloca en un rol activo, en un rol de dejar de ser espectadores y de entender que el Estado es una construcción colectiva, diaria, sostenida. Es clarísimo, nos lo contaba Dolores, el primer derecho que se reconoce es el acceso a la información, ¿no? En Escazú. Bueno, empecemos a pedir el acceso a la información y después el más complejo quizás de los otros derechos de acceso, el acceso a la participación en todas sus niveles o sus niveles de complejidad, ¿no? Eh, Tenemos una cultura de esperar al Estado, tenemos una cultura de echarle la culpa al otro, sea este quien fuera, así que es Mira, muy interesante. tenemos ahí un comentario de Roxana y tenemos a Pastor levantando la mano. Voy a primero, si me permitís, leer lo que Roxana escribió en el chat, porque es un aporte en Por el sentido favor. de lo que estábamos discutiendo. Dice, en el caso de la provincia de Corrientes, el Ministerio Público de la Defensa del Poder Judicial tiene mucha actividad con la interposición de amparos ambientales y a la fecha solo funciona una de las 12 fiscalías rurales y ambientales. Bueno, dramático, ¿no? Estamos en un proceso de implementación de un nuevo código procesal penal en la provincia, pero para el 2021 se prevé una disminución de presupuesto para el Poder Judicial en la provincia de Corrientes. Bueno, el compañero está levantando la mano, que repito que no sé cómo es su nombre, pero adelante, abra nomás el micrófono, escuchamos. Era la compañera, es Pastor Alejandra, bueno, que andan por ahí, hay otro pastor. Hay otro pastor, Alejandra. Hay otro pastor. Patricio. Alejandra, bueno, un gusto. Alejandra Pastor. Gracias, sí, sí. Ale. Vos viste que a mí no me cuesta quedarme callada, y menos cuando dicen algún comentario, y sí, viste, ¿qué va a ser? Cuando la lucha ambiental se trata, ahí estás vos también. Por eso. Justamente, porque nada, que estábamos viendo, por eso yo había puesto eso para nosotros, nada sin nosotros, que es como básico, ¿no? Y justo, mira, ahora estábamos hablando del comité de gestión que tuvimos que armar, ¿no? Estamos para poner ahí en tema el comité de gestión de la reserva MAP de Mar Chiquita, que bueno, que tendría que ser así como un modelo de participación, ¿no? Donde uno está conforme con el Estado. Yo entiendo, y muchos de nosotros entendemos, que la participación ciudadana justamente tiene que ver con esta intención de tener incidencia en políticas públicas, pero no en contra del Estado, es con el Estado, desde el Estado, valorando lo público, ¿no? Las acciones públicas y demás. Entonces, que estos mecanismos se consideren o se piensen que son en contra de, la verdad que no está bueno, porque creo que todos trabajamos, ¿no? Desde la participación ciudadana para que las cosas sean posibles ¿no? Y en eso tendríamos que estar todos. Y esto que decían ahí, yo una cosa que siempre uso en alguna de las charlas, y eso tiene que ver con eso, con una frase que me parece que es muy, muy, muy nuestra, con esto como lo que decían, de esperar que sucedan cosas, ¿no? De dejar pasar, de esperar que el Estado haga, de esperar que las cosas sucedan, bueno, que es tan natural y frecuente a veces las cosas que es nuestra costumbre olvidar y penar, ¿no? O sea, naturalizamos tantas cuestiones
que después se hace tarde en una de esas, ¿no? Y las dejamos pasar cuando ya tomaron otro volumen. Así que eso de pensar en para nosotros, que para eso se gobierna, y la idea de gobernanza también. Bueno, todos conceptos muy, muy interesantes que decididamente con la información todos nos vamos a tomar de estos términos, de estas posibilidades y demás, y hacerlos propios y hacerlos valer, ¿no? Cada uno desde su lugar. Y bueno, nada, eso, como que todas estas cuestiones tendrían que suceder justamente para prevenir conflictos, no para generarlos, si cada uno hiciera bien su parte, ¿no? Y en eso tenemos que estar atentos desde la participación, no esperando que las cosas sucedan mágicamente. Así que bueno, nada, en esto es lo de la participación ciudadana. Maravilloso, María Alejandra, un gusto, te agradezco muchísimo el aporte. Yo hay algo que quiero señalar sobre una cuestión que está dando vueltas por ahí, que Ariel hizo mención en la pregunta que me hacía más temprano, y que el acuerdo base que es las poblaciones, las comunidades, las personas en situaciones de vulnerabilidad. Y ese concepto que también es muy recolectado por nuestra legislación. Por las dudas. Ay, confirmame si se me escucha bien. Yo te escucho entrecortado, pero no soy el mejor para... Ahí me saqué la cámara. Ok. Ahí saqué la cámara por las dudas. Ahí se escucha de corrido. Les mencionaba entonces que el acuerdo hace mención a la cuestión de las comunidades en situación de vulnerabilidad, de las comunidades que son más afectadas por justamente las acciones que tienen impacto sobre la salud o sobre el ambiente, y hace particular mención a determinados grupos sociales, como pueden ser, por ejemplo, las comunidades originarias y las mujeres indígenas, las comunidades pobres. Y en ese sentido yo quiero hacer particular mención a una serie de cuestiones que no son nada menores. Además de que las estadísticas de vulneración de derechos tienen en cabeza a la población de mujeres, y me animo a decir a la población de mujeres y de disidencias, las diferentes identidades de género en general no están representadas en los sistemas estadísticos, y por lo tanto ahí tenemos todavía un sesgo para reparar, ¿sí? La forma en la que se construyen los indicadores de afectación, en este caso de acceso de derechos. Y es muy singular esto, ¿no? En líneas generales, cuando se trata de defensoras, de personas defensoras, y hablo en femenino, quienes oprimen ese derecho, quienes están del lado de quien toca violentar, ¿sí? En general es desde el Estado, y en general son varones funcionarios de alta jerarquía política. Y esto, digamos, hay que decirlo con todas las letras. Además de que las mujeres tienen a su cargo, cultural y socialmente, cuestión que tenemos que, por supuesto, trabajar en revertir, una cantidad de tareas de cuidado que históricamente han sido relegadas a cumplir por el sistema patriarcal en el que vivimos. Además de eso, en el momento en que a las mujeres les toca ejercer los derechos de acceso, del otro lado del mostrador está un varón que en general tiene, por asimetría, mucho más poder, y es esa asimetría que ya se genera en el caso en el que se trate de varón y mujer, se ve exacerbada por la condición social de esas personas. No es casualidad que las mujeres indígenas, que las mujeres pobres, sean las que más levantan la voz en defensa de estos derechos, y en general las que más sufren esa violentación de su estatus, de su situación, que cargan con el estigma social, que en general suelen estar amenazadas, que en general suelen sufrir amedrentamiento, que en general no pueden ejercer con libertad sus derechos a opinar y a poder dar su opinión sobre las situaciones, que en general son acalladas, que en general no son escuchadas. Creo que el caso de Berta es testigo, pero no es el único. Las dos mujeres premiadas que les mencioné de este año son otros dos casos. En Argentina tenemos ejemplos de mujeres defensoras,
Me parece que tenemos que avanzar en decir estas cosas con claridad, pero, y acá quiero ser enfático, si hay algo que con Noelia queríamos transmitirles como mensaje de cierre es, el artículo 9 y el artículo 10 no son simplemente declarativos, no son saludos a la bandera, no son solamente una serie de enunciados que los estados tienen que estar obligados a cumplir, sino que contienen significantes en sí mismos. Nos dicen un montón de cosas detrás de esas palabras que no están elegidas al azar y que fueron trabajadas por pedido y por exigencia de los representantes del público y que nos permiten utilizarlas como instrumento disparador para dar ahora las discusiones sobre quiénes son las personas defensoras, sobre cómo vamos a garantizar sus derechos y sobre cómo vamos a arbitrar los medios desde el Estado para que la prevención de conflictos sea la regla y no la excepción. Para que a partir de ahora trabajemos en la prevención de conflictos por garantizar estos derechos previos. Creo que en ese sentido el 169 y el 190 recientemente aprobado de la OIT son muy claros, son muy claros. Prevenir violencia nos hace prevenir conflictividad. Y que la justicia sea en todo caso el último escalón, el último terminal al cual, pero que en todos los casos se arbitren los medios administrativos para que no sea necesario y para que de esa manera tengamos una justicia eficiente, una justicia oportuna, una justicia transparente, celera. En ese sentido todavía mucho para caminar, pero empezar a hablar de Escazú es un poco esto. A mí nadie me habilitó para hablar de Escazú. Yo no recibí ningún mail de la CEPAL que me dijo, Adriel, ¿qué te parece empezar a hablar de Escazú en tu país? Lo más mínimo, como decía la compañera María Alejandra, yo atravesé un proceso de apropiación del instrumento en el cual fui descubriendo la significancia que tiene y lo hice de la mano de las comunidades cuando vimos lo que significaba para los pueblos el año pasado en Lima, en el Congreso de Áreas Protegidas que compartimos con Ariel. Así que bienvenido a seguir discutiendo y problematizando lo que Escazú representa para Argentina y para nuestro marco jurídico. Excelente, Adri, excelente. Y ya que andaba Alejandra Pastor por ahí, creo que en nuestro caso lo vimos muy claro, ¿no? Que todas estas instancias de participación, de accesos, ¿no? No solamente información, sino a participar con el Estado en distintos grados, a la toma de decisiones, ¿no? Esto de participar en la gobernanza es por parte del Estado compartir poder, ¿no? Y esto de que muchos funcionarios entiendan de que están cediendo poder a la hora de lograr vínculos con la sociedad civil es un paradigma que al menos el funcionario o funcionaria deben abandonar, deben entender, me parece más que nunca, que la única forma de alcanzar metas sociales y ambientales es con la participación pública, no hay otra forma, no hay otra forma de abordar el territorio, es imposible. Es imposible pensar que porque tengamos normas vamos a poder cumplir con metas ambientales, con metas sociales, con metas de lo que fuera. Acá esto es una construcción colectiva, estamos todos en esto y el Estado tiene que entender de que las formas que tradicionalmente, incluso el sector privado, que las formas en las que hasta el día de hoy ha ejercido poder, bueno, ya es un momento donde la dimensión colectiva ha superado, ¿no? Cuando uno ve, vos citabas hoy, los casos de lo que hemos vivido este año tan particular en cuanto a decisiones de corte colectivo por sobre intereses individuales, cuando hemos visto lo que genera la decisión unilateral, individual, en lo que fue materia de incendios, de quemas, realmente creo que hay demasiado arriba de la mesa como para continuar por esa senda, ¿no? Con Alejandra hemos luchado mucho la participación social en este comité de biosfera de Mar Chiquita, donde justamente lo que se planteaba es eso, ¿no? De Man and the Biosphere, ¿no? La posibilidad de que el hombre conviva con la naturaleza y haga un uso racional de los recursos naturales. Bueno, no nos pudimos entender con el Estado en varios años de comité de gestión, porque básicamente es esto, es por parte del Estado, el Estado lo asume en muchos casos como ceder poder, ¿no? Ceder poder.
y en definitiva de quienes están en territorio es la sociedad. Así que, solo ese Tenemos ahí aporte. un comentario más, Ari, de Patricia. Patricia nos dice, voy a apagar la cámara por las dudas porque no se me trabe, dice, soy de la provincia de Catamarca, fue muy fructífera esta charla, Escazú es una gran herramienta para romper paradigmas patriarcales impuestos en nuestra provincia, Catamarca, donde la minería es un recurso ancestral y donde la minera alumbrera dejó una huella impactando social y ambientalmente a los ciudadanos. Y acá Patricia dice una palabra clave, hay impactos sociales también. No es solamente contaminación del agua, del suelo, sino que es cambiar la estructura socioproductiva, la estructura cultural, impacta directamente en la memoria colectiva, en lo que hace a la construcción ancestral de esos pueblos, y ya nada vuelve a ser como antes. Entonces la licencia, la certificación, la evaluación, todos los pasos para el proceso de impacto ambiental tienen que contemplar todo esto. Por eso Escazú viene a poner ciertos estándares para que las evaluaciones y los procesos de toma de decisión ambientales sean diferentes, sean totalmente diferentes, que tenemos que pensar, y ahí yo espero muy ansioso el proyecto de ley de presupuesto mínimo de evaluación de impacto ambiental que viene trabajando el COFEMA, a ver cómo luce, a ver qué dice, a ver cómo está, porque ahí tenemos una discusión interesante para dar, para tener estándares un poquito más homogéneos y prolijos a lo largo de todo el país. Patricia, y me atrevo a agregar a tu comentario de Catamarca lo que está sucediendo en la zona de Antofagasta de la Sierra con la explotación del litio, ¿no? Nada, recordar lo que pasa con FMC, con el Salar del Hombre Muerto y el actual proyecto del acueducto de los Patos. No sé si estás al tanto de este conflicto, pero realmente esto que dice Patricia es cierto, el impacto es social, realmente todos estos megaproyectos como impactan en la matriz cultural y social, además del ambiental, que básicamente en el caso de minería de litio impacta sobre agua y disponibilidad del recurso agua como agua fósil, bueno, ahí lo vemos como pintado, al menos yo lo vi pintado como maestría, ¿no? Comunidades que han estado tanto tiempo en un sistema en sí mismo, hoy se ven con una ruta asfaltada, se ven con una minería que ingresa muchos pesos y que va modificando las relaciones y el entramado social de esos pueblos, ¿no? Bueno, ¿cuánto se los consulta? ¿Qué es la participación pública ahí? ¿A qué tipo de acceso a la información tiene la comunidad? Creo que en esa parte de Catamarca yo lo he visto como ningún otro lugar, al menos en mi experiencia personal, ¿no? Bueno, Ari, excelente. Abrimos también la posibilidad si alguna persona más quiere hacer algún otro comentario, algún otro aporte. Por mi lado, creo que pude compartirles todo lo que tenía previsto. Ha sido un placer definitivamente. Y también un agradecimiento, ¿no? Para Dolores, para Maru y Paola, para Florencia, para Andrés, para vos y para Noelia, por supuesto, que hoy no puede estar con nosotros porque, bueno, este curso fue co-construido de alguna manera, así que bienvenido el espacio para el instituto también de abrir las puertas para eso. Ahí Patricia completa a partir de tu respuesta, Ari, y dice, sí, aquí vinieron avasallando, ya que nunca dieron a conocer estos proyectos, sino hasta que ya estuvieron con las máquinas abriendo los caminos y ya estaban explotando el litio, ¿no? Esto es un poco lo que yo decía. ¿Sí? Si no respetamos los procesos de consentimiento social y ambiental previos, difícilmente vayamos a evitar la conflictividad socioambiental que deviene de estos impactos sobre las comunidades. Pero bueno, la esperanza en que Escazú venga a transformar eso. Bueno, Adri, gracias. En serio, quisiera agradecerles a todas y todos los presentes. Realmente fue una apuesta este año que te la fui comentando desde las primeras ideas. El Instituto de Estudios Judiciales de la Corte se puso a plena disposición para
para encarar este programa de capacitaciones en Derecho Ambiental. Originalmente se pensó en un gran curso presencial en La Plata, allá por el mes de marzo. Hubo que reformularlo prácticamente todo. Salieron 2 excelentes cursos de Derecho Ambiental bonaerense bajo otra modalidad. Pensamos en cerrar el año con este reciente acuerdo de Escazú ratificado por la Argentina. Me parece que fue una forma muy, muy interesante de cerrar este programa de capacitaciones. Yo no puedo estar más que agradecido con Pablo Perel, que es el director del instituto, perdón, es el titular del instituto, el director es el ministro Sergio Torres, Alejandra Felipe, que nos ha apoyado tanto en lo que fue la faz técnica de los cursos introductorios al derecho ambiental bonaerense, en este caso sobre Escazú, Verónica Ambrosís, Camilo y Fernando Fasano, bueno, un montón de gente que realmente no ha hecho más que decir que sí a cuanta propuesta hemos planteado en temas de capacitaciones en derecho ambiental y toda la motivación y las ganas que inyectan para que el año próximo esto continúe, que esto no tenga un techo. Hemos aprovechado el año para identificar necesidades también de futuras capacitaciones. Fíjate, Adri, que esto es un espacio pensado para la capacitación y formación de magistrados, funcionarias, funcionarios y empleados y empleadas del Poder Judicial, y sin embargo estamos bonaerenses y estamos hablando de que aquí hay personas que no solamente no son abogados, sino que no son bonaerenses, sino que son de otras partes del país. Es una plataforma que está abierta a toda la comunidad, así que, bueno, hay una luz. Ver personas de 24 años como vos encarando con el profesionalismo y la seriedad de estos temas, con el compromiso, personas que no todos están hoy, pero que los he visto inscritos en todos los cursos, siguiendo estos temas, realmente, nada, creo que es, en mi caso, cerrar un año soñado, porque poder, ya te digo, con este nivel de disposición de un instituto de la Corte, tener tanta predisposición y tanta apertura para el tratamiento de estos temas, realmente creo que es un buen comienzo, ¿sí? Esperemos que ya el año próximo, con la ratificación de nuestro Congreso Provincial, la Ley Yolanda, podamos avanzar sobre pasos más institucionales o culturales para que no solamente la comunidad, sino también todos los funcionarios y funcionarios de todos los estamentos del Estado logren capacitación en estos derechos ambientales, ¿sí? Así que, nada, agradecerles a todos y todas por este año e invitarlas que estén presentes para futuras propuestas y, bueno, mandarles un gran abrazo a la distancia. Un gusto a todas y todas. Muchas gracias por estar hoy acá escuchando, regalando un poquito de su tiempo. El placer es mío, se agradecen las palabras. Y bueno, nos volveremos a encontrar entonces en otras oportunidades. Por mi parte, ha sido un placer. Y nos quedó la despedida de Andrés Napoli, también nuestro director académico de este curso, que ha sido convocado de urgencia a una reunión en el marco del Acuerdo de Escazú, así que era su intención estar presente hoy, pero bueno, tiene justamente audiencias en este mismo momento en el marco de Escazú, pero bueno, les transmito su cordial saludo y su agradecimiento por sumarse a la propuesta. Saludos, buenas tardes, buen fin de Un semana. abrazo grande para todos y todas. Adiós. Muchas gracias.